sea expulsada por el poder de tu palabra, Dios eterno. En esta hermosa hora, Dios mío, de la noche, oh Señor, te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, que vengas a ministrar, que vengas a moverte en una manera especial, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que rompa las cadenas del pecado, que rompa las ataduras del diablo, Señor, que te lleve lo que no sirve, lo que no te agrada, lo que no proviene de parte tuya, Señor. Ata toda obra del diablo y expúlsala fuera de este lugar. Reprende toda obra inmunda de las tinieblas. Oh Cristo glorioso, cúbrenos con tu sangre preciosa, escóndenos bajo tus alas, oh Dios de la gloria. Obra poderosamente a través de tu Espíritu Santo. Limpia los aires, limpia los cielos, limpia la atmósfera, Señor. Envía ángeles y arcángeles que acampen alrededor de este lugar, Dios mío, donde tu palabra se está predicando, Jesús, donde tu palabra se está, oh Dios mío, anunciando, y donde tu nombre está siendo adorado, exaltado, Dios de la gloria. Te pedimos que te muevas, Jesús, en una manera especial a través de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Gracias te doy en esta noche, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así como está, le invito a que abra su Biblia conmigo, las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Le voy a invitar que le demos lectura del versículo 42 al 44. Gloria a Jesús. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. A Dios sea la gloria. Lo hemos encontrado, decimos amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 44. Le damos lectura todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Una vez más el 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Puede ocupar su lugar en esta noche. Alabados a Dios para siempre. Amado pueblo de Dios, la palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Amados hermanos, Jesús hablando a la iglesia, a su pueblo. Y nos dice, amados hermanos, que velemos, porque no sabemos a qué hora de venir vuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos exhorta en este pasaje bíblico y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea el Señor para siempre. ¿A qué hora vendrá el Hijo del Hombre? Dice la Biblia.
a la hora que no pensáis. La Escritura testifica que nadie sabe ni el día ni la hora, dijo Jesús, sino solo mi Padre que está en los cielos. Quien sabe exactamente el día, la hora exacta de que Cristo volverá por su iglesia es el Padre. Amados hermanos, gloria al Señor. Yo quiero hablar en esta noche, a la luz de la Escritura bíblica, que hagamos conciencia, que reflexionemos un momento de nuestras vidas. Realmente, ¿cómo estamos viviendo delante de los ojos de Dios? La Biblia nos manda, Dios a través de su palabra, nos manda a velar. ¿A quién está hablando Jesús en este pasaje bíblico? Pregunto yo. ¿A quién le habla? ¿A los de fuera o a los de dentro? ¿A su pueblo o a los extranjeros? Le está hablando a su pueblo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría a robar o a minar su casa, dice la Biblia que el padre de familia no lo permitiría, ¿verdad? Porque estaría esperándolo como un, amados hermanos, ¿cómo lo estaría esperando? El mundo impío, incrédulo, lo esperaría con un garrote. ¿Lo esperaría con qué? Con una escopeta, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero el caso es que no iba a dejar que robara. Bendito sea el Señor para siempre. Pero la Biblia dice en el versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Dice así o no dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo debe de estar la iglesia de Cristo? Preparada. Amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre. Cuán importante es estar preparados para el encuentro con Cristo. Amados hermanos, si yo les pregunto en esta noche, ¿es importante estar preparados? ¿Sí o no? Y si es importante estar preparados, ¿por qué miles y miles de personas en el mundo que, aleluya, que aluden ser cristianas, viven desentendidos y ajenos a la voluntad de Dios en la tierra? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que cambia el panorama? Se sienten duras las palabras cuando se nos confronta nuestra realidad. Lo cierto es que el porcentaje de cristianos que están velando es muy bajo. Y Cristo quiere que todo su pueblo sea salvo. ¿Sabes? En esta hora, este pasaje bíblico Dios lo traía a mi vida, a mi corazón, y me decía: háblale a mi pueblo del último tiempo, y háblale de lo que está a punto de acontecer y de suceder en la haz de la tierra. Amados hermanos, estamos a punto de ser testigos de un escenario profético muy esperado por siglos y milenios por la iglesia de Jesucristo. Pero sabe una cosa, todo mundo piensa en la venida de Cristo. Todo cristiano piensa y está consciente que Cristo viene, que está a las puertas, que viene pronto.
Pero yo quiero hacerles una pregunta en esta noche. Si en algún punto de su vida cristiana usted ha pensado, aleluya, de esta manera, usted ha llegado a pensar en algún momento, y si yo me quedara, ¿qué sería de mí? ¿Ha meditado usted en eso? ¿Ha reflexionado en eso? Si Cristo viene y yo no me fuere con Él, ¿por qué alguien no se iría con Cristo? Porque quienes no se irán con Cristo es porque no estaban preparados. Porque con Cristo solamente irán los que estén estemos preparados. ¿Es así o no es así? En el 2015, amados hermanos, Dios en su misericordia me mostró en revelación algo que nunca voy a olvidar y que lo viví en mi espíritu. Y recuerdo que era un día normal como todos, un día tranquilo, pacífico, y nunca pasó por mi pensamiento lo que Dios traería a mi vida. Recuerdo aquella noche que yo oré antes de descansar, y me acosté, y yo siempre le he dicho: Señor, si te place mostrar algo, revelar algo, haz conforme tu voluntad. Y amados hermanos, recuerdo que de pronto yo me miré, cómo fui trasladado en el espíritu a una gran ciudad, a un lugar enorme. Y en aquella experiencia yo estoy consciente, estoy mirando, estoy contemplando todo lo que allí sucede. Recuerdo, amados hermanos, que yo empecé a oír gritos, empecé a oír la gente que gritaba, había alboroto por todas partes, había gran muchedumbre de gente corriendo, de acá para allá se cruzaban. Unos, amados hermanos, gritaban con desespero, desde el más grande hasta el más pequeño. Gente adulta, gente anciana, gritaban, lloraban, corrían, caían, se levantaban, volvían a caer. Y yo estoy en medio de aquel escenario. Yo no entendía qué era lo que estaba yo contemplando. Y yo estaba abrumado en aquel momento y asustado de lo que mis oídos estaban escuchando. Yo escuchaba que la gente lloraba con desespero. Nunca he oído un llanto tan agónico como en aquella experiencia. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo estoy observando, yo estoy parado en medio de aquel lugar, en medio de multitud de gente. La gente pasaba alrededor mío, la gente pasaba ronzándome, y yo estaba asustado. Siendo franco, sincero, yo estaba asustado porque no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué la gente lloraba, no sabía por qué la gente corría. Yo no entendía por qué aquella gente, aleluya, estaba tan abrumada. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Amados hermanos, de pronto yo escucho a gente que gritaban y decían: ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y oí a una, amados hermanos, oí a una mujer gritar y decía: no puede ser, yo me he quedado. Bendito sea el Señor. Y ella decía: me he quedado porque aquella mujer gritaba, lloraba, se revolcaba en el suelo. Y yo decía: ¿qué está pasando? Y yo me acerqué a aquella mujer y yo le preguntaba: ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entiendo esto.
Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Aquella mujer me respondió con una voz potente y me dijo: ¿acaso no te das cuenta que Cristo vino por su iglesia y nos hemos quedado? Alabados a Cristo. Aquellas palabras me estremecieron, amados hermanos, me sacudieron, taladraron todo mi ser, y yo empecé a decir: no puede ser cierto, no puede ser verdad. Cristo no ha venido, Cristo no ha venido, porque yo estoy aquí. Alabados a Dios para siempre. Y recuerdo en aquel momento que yo empecé a llorar, yo me desplomé a llorar, y yo decía: no puede ser verdad, no puede ser cierto, Cristo no ha venido. Yo empecé a llorar como un niño, amados hermanos. Yo quería entender lo que estaba pasando, pero no podía digerir aquello que yo sentía, aquella realidad en la que estaba viviendo. Empecé a correr llorando, y a correr y a correr. Yo corría sin parar, yo corría, me caía, me levantaba. Yo decía: Dios, ¿dónde está? Yo gritaba al cielo, le decía al Señor: ¿por qué me he quedado? ¿Por qué me quedé, Señor? Yo le imploraba a Dios misericordia y le decía: Señor, ¿por qué me he quedado? Perdóname. Yo le empecé a implorar a Dios misericordia. Yo corría, amados hermanos. A nadie le deseo lo que yo sentí aquel día. A nadie le deseo lo que yo sentí en mi ser en aquel día. Yo lloraba con desespero, gritaba: ¿por qué me he quedado? ¿Por qué, Señor? Yo corría y corría entre aquellas multitudes. Yo vi mucha gente que yo conocía. Yo vi pastores, evangelistas, vi familiares míos que corrían y me reprochaban y me decían: nos hemos quedado. Y yo solamente lloraba y corría. Yo no quería aceptar aquella realidad. Yo no quería aceptar de que yo me había quedado. Y yo decía: Señor, ayúdame, téndeme misericordia, ayúdame, Jesús. Yo recuerdo, amados hermanos, que yo iba corriendo, alejándome de aquel lugar. Yo empecé a ver seres, amados hermanos, personajes vestidos con saco y corbata, altos de estatura, que venían de frente a donde yo iba corriendo. Y no solamente yo iba corriendo, mucha gente iba corriendo en la dirección que yo corría. Y recuerdo, amados hermanos, que cuando venían a una corta distancia, aquellos seres se empezaron a transformar. Tenían apariencias de humanos, pero realmente no eran humanos. De pronto empecé a ver seres horripilantes, literalmente demonios, y se abalanzaban sin piedad hacia los hombres. Empezaban a torturar a la gente, los masacraban, hacían estrago con la gente corría de aquí para allá, la gente lloraba, la gente gritaba. Y yo escuché una voz que decía: ha llegado la gran tribulación. Ha llegado la gran tribulación. La gente se golpeaba, se arrancaban. Yo miraba literalmente cómo se arrancaban el cabello y corrían. Y decían: no puede ser cierto, esto no puede ser verdad. Y yo decía: Señor, ¿por qué me he quedado? Ayúdame, por favor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Recuerdo, amados hermanos, que en esta experiencia yo corría y corría, pero cantidades de demonios empezaron a caer sobre la tierra como si fueran plagas. Empezaron a llenar el planeta Tierra, inmensidades de seres extraños, amados hermanos, y horripilantes empezaron a plagar
la tierra. Bendito sea Jesús para siempre. Y yo corría, yo quería escapar. Recuerdo que me empezaron a perseguir. Cantidades de demonios me perseguían en aquella experiencia. Y yo corría y sentía tan horrible el desespero, amados hermanos, cuando me iban persiguiendo. Y yo clamaba a Dios: ayúdame, por favor, ayúdame, Señor. Y yo seguía corriendo, amados hermanos, sin parar. Lo único que quería era escapar la gente. Yo miraba como aquellos demonios a los niños pequeños los partían en dos, los desmembraban y se reían de la humanidad carcajada. Ellos se reían y decían: ¿verdad que nos engañamos? Ustedes nos creyeron a nosotros. Ellos le chantajeaban a la gente en su cara, se reían y decían: ustedes creyeron en nosotros, ustedes nos creyeron a nosotros, y mírense ahora, mírense lo que son y dónde están. Alabado sea Dios para siempre. Amados hermanos, y yo lloraba. Y yo entendí por qué la gente corría, entendí por qué la gente lloraba. Yo sentía algo que no puedo encontrar una palabra como explicar, el vacío, el dolor tan grande que yo sentía dentro de mí. Y yo le decía a Dios: ayúdame, dame una oportunidad, Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, que la humanidad estaba sola, nadie hacía nada por nadie, era solamente dolor, tristeza, soledad. Ahí no había amigos, ahí no había familia, ahí no había nadie. Todos eran como desconocidos. Nadie tenía tiempo para nadie. Todos estaban huyendo, todos querían escapar, todos querían huir de esa cruda realidad. Alabado sea el Señor para siempre. Pero no había dónde ir, no había dónde escapar, no había dónde esconderse, no lo había, amados hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Recuerdo que llegó un punto en aquella experiencia, amados hermanos, que yo le gritaba a la gente. Yo le decía: ¿por qué está pasando esto? Yo quería que alguien me explicara, yo quería que alguien me dijera por qué estaba sucediendo aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdo que nadie me daba respuesta. La única respuesta era: nos hemos quedado. Cristo vino por su iglesia y nosotros nos quedamos. La gente lloraba amargamente, hermanos. Había un peso de conciencia tan terrible en todos. Había un peso de conciencia tan horripilante. Y yo decía: Dios, por favor, acuérdate de mí, ten de mí misericordia. Yo le decía: Señor, ¿por qué me quedé? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste? Yo recuerdo, amados hermanos, que yo me cansé de correr y yo me tiré de rodillas a llorarle a Dios, a gritar como loco al cielo. Y yo decía: Señor, perdóname, por favor, perdóname. Ayúdame, Jesús. Yo recuerdo que mientras yo lloraba a gritos con desespero, yo vi a 5 predicadores que yo conozco, que ellos venían hacia donde yo estaba. Y cuando ellos me ven llorando, ellos se sorprendieron. Ellos estaban sorprendidos cuando me vieron allí llorando. Yo recuerdo que ellos como que no sabían lo que había pasado. Ellos no sabían qué había acontecido. Y yo llorando a Cristo le dije: hermano, Cristo ya vino y se llevó a su pueblo. Y ellos decían: pero ¿cómo que no nos dimos cuenta?
Yo recuerdo que en aquel momento ellos se miraban los unos a los otros y decían, pero no puede ser. Y yo recuerdo, amados hermanos, que ellos siguieron su camino, agarraron cada quien por su lado, y yo allí me quedé llorando. No sé qué tiempo transcurriría, hermanos, allí. Recuerdo que de pronto viene hacia donde yo estoy un muchacho alto, delgado, de ojos azules, cabello rubio, amados hermanos. Aquel muchacho era de buen parecer. Viene caminando, era alto de estatura. Viene caminando hacia donde yo estoy, vestido con saco y corbata. Recuerdo que traía una camisa blanca, un saco negro, camisa negra, bien vestido. Aquel personaje viene hacia donde yo estoy. Viene sonriendo con una sonrisa, amados hermanos, impresionante, que yo no puedo olvidar. Recuerdo que aquel muchacho viene y se para frente a mí y me dice esta palabra, y me dice: yo soy Lucifer y ellos me pertenecen, el mundo me pertenece, decía. Y yo no creía lo que aquel personaje decía, pero mientras él decía esas palabras se reía, él no paraba de sonreír. Recuerdo que en aquel momento aquel muchacho se transformó y era un monstruo que yo nunca había visto. Era algo tan despreciable, tan espantoso y horripilante. Y se me balanzó encima de mí. Y yo empecé a pelear con aquel ser. Y yo decía: Dios, ayúdame, ten de mí misericordia. Ten de mí misericordia. Yo clamaba a Dios, hermanos, mientras que yo sentía que aquel personaje me estaba venciendo. Tenía garras enormes, hermanos, como cuchillos muy afilados. Recuerdo que él me estaba dominando en aquella experiencia. Yo sentía que no podía vencer, no podía luchar con aquel ser. Su fuerza que él tenía eran incomparables, hablando humanamente. Pero recuerdo que cuando yo sentía desfallecer, cuando yo sentía que más no podía, cuando yo sentía que me daba por vencido, miré una espada ardiente de fuego que salió del cielo y lo traspasó y lo desintegró en segundo. Amados hermanos, cuando yo vi aquella gran visión, lo vi, amados hermanos, literalmente oí una gran voz tronante del cielo que dijo esta palabra y dijo: Sabino, hijo mío, quiero que sepas que aún yo no he venido por mi pueblo, solamente te estoy mostrando lo que se vivirá en la gran tribulación. Después que mi iglesia sea quitada de la tierra, habrá soledad, habrá llanto y desespero, y no habrá paz para nadie. Bendita sea la gloria de Jehová para siempre. Iglesia, somos bienaventurados porque Él aún está con nosotros. Y ahora es el tiempo de arreglar cuentas con Dios, iglesia. Jesús viene, pero viene por un pueblo que esté preparado. ¿Sabes? Muchos cristianos hoy en día dicen: yo me voy con Cristo si Cristo viene. Porque no saben qué es prepararse. Hay gente que piensa que estar preparado solamente es ayunar y orar, y han dejado lo más importante, que es el amor los unos por los otros. Hay gente que dice: yo me voy con Cristo, y está en enemistades, están en pleitos, en celos, en contiendas.
Hay gente que dice que se va con Cristo y no han podido perdonar. Sus corazones están dañados con raíces de amargura. Hay gente que dice que va a ir al cielo si Cristo viene. Ellos creen que se van a ir con Él en la condición que se encuentran. ¿Sabe? Dios nos está dando tiempo para que nos preparemos, para que arreglemos cuentas con Él. Él nos está dando tiempo para que escapemos de la ira venidera. Él nos está dando la oportunidad, amados hermanos, porque tenemos que estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo vendrá de un momento a otro. Cristo aparecerá de un instante a otro sin previo aviso. Y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar velando. La iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que estar con su vestidura blanca y resplandeciente, como una novia ataviada para su esposo. La iglesia debe de estar arreglada, bendito sea el Señor, porque Cristo no viene por una iglesia, bendito sea el Señor, andrajosa. Cristo no viene por una iglesia que esté vestida con ramera. Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin manchas y sin arrugas, por una iglesia que ha lavado su vestidura en la sangre del Cordero, una iglesia que no ha vacilado con su palabra, una iglesia que ha estado velando, aleluya, por toda su vida hasta el encuentro glorioso con Él. Cristo no viene por cualquier iglesia, viene por una sola iglesia, la que Él compró y lavó con su sangre derramada en la cruz. Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cristo viene por una iglesia que está separada del mundo, por una iglesia que está, amados hermanos, muy lejos de la inmundicia de este mundo, porque la iglesia está tomada de la mano de Jesús, esperando su pronto retorno. La Biblia dice que Jesús vendrá a la hora que no pensáis, por lo cual tenemos que estar preparados. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida. El cristiano tiene que estar preparado los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Debe de estar preparado para el encuentro con Cristo. Porque como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El cristiano debe de estar preparado siempre. ¿Sabe por qué? Porque Cristo en cualquier momento aparecerá. Y si no aparece Cristo, la muerte puede aparecer en cualquier momento. Dos acontecimientos tiene que esperar el cristiano: a Cristo o la muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que ha muerto y no estaba a cuenta con Dios. Hay gente que la muerte les sorprendió, y es cierto, fueron cristianos, pero eso no los mete al cielo, sino lo que cuenta es en qué condiciones murieron o en qué condiciones la muerte los alcanzó. Porque la gente hoy piensa erróneamente y piensa: era cristiano, Dios tuvo misericordia. Dios es un Dios de misericordia, es cierto, pero Dios no acepta lo profano y lo inmundo en su presencia. Hay gente que ha muerto, es cierto, fueron cristianos, un día caminaron, anduvieron, pero no murieron en el camino del Señor. ¿Dónde están? Suena duro,
pero están en el infierno. Esa es la realidad del verdadero evangelio de Cristo. A veces nos queremos hacer una ilusión. No está en el cielo porque él era cristiano, estaba bautizado, pero no permaneció en la verdad de la palabra. Esto no es sencillo, hermano. Esto no es cuestión de un día como cristianitos que hay por allí que son cristianos nada más los domingos. Los domingos son cristianos, los domingos son temerosos, los domingos son todo acá unos siervos y siervas. Pero el resto de la semana, son todo lo contrario. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué ha acontecido con la iglesia? Pareciera que no sabemos qué significa que estar preparados. La gente dice: yo me voy con Cristo. Aparece a los cultos cada vez que le da la gana. Son impuntuales, fluctuantes. La gente de doble ánimo. Un mes persevera y un año se ausenta, pero dice que va con Cristo. Le vendieron un cuento de hadas de que él va a ser salvo. Aquí no estamos en la secta esta de creciendo en gracia, salvo siempre salvo. Confíese que el diablo se lo va a llevar con toda y guaracha al infierno. La salvación se puede perder en un segundo. Cuesta lograr alcanzar lo que Dios nos ha dado, pero perderlo, si no, pregúntale a Sansón, si no, pregúntale a los grandes hombres de la Biblia que perdieron todo lo que un día recibieron en cuestión de minutos o segundos, ¿verdad? Ser cristiano cuesta o no cuesta. Ser cristiano conforme la palabra cuesta. Ser cristiano sin vergüenza y guachihuachi lo es cualquiera. Ser cristiano a tu manera, a tu antojo, no cuesta nada. Pero ser cristiano conforme a la voluntad de Dios tiene un precio. Lo tuvo desde el principio. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. La iglesia del primer siglo pagó un alto precio. Fueron perseguidos, fueron rechazados, fueron aborrecidos, fueron, aleluya, bendito sea el Señor, por la gente despreciado. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Dios estuvo con ellos. Alabado sea el Señor. Y Dios les dio una gran victoria. A mí como cristiano me preocupa cuando la iglesia empieza a caerle bien a los gobiernos. A mí me preocupa cuando la iglesia le empieza a caer bien a los políticos y a los sistemas humanistas. A mí me preocupa porque esa no es la iglesia que está en la Biblia. La iglesia que está plasmada en el primer siglo fue aborrecida de todo, fue rechazada, perseguida, sobajada, subyugada, pero ellos no desistieron. Ellos predicaron a Cristo en todo momento, fueron perseguidos, masacrados. Las grandes persecuciones fueron por su postura radical en el evangelio de Cristo, porque la verdadera iglesia del Cordero tiene una postura radical en los últimos tiempos. Benditos a Dios para siempre. Nadie quiere oír de un evangelio con cruz. Han sacado la cruz del evangelio. Y hoy tenemos un evangelio que carece de principio y de fundamento. Hoy tenemos un evangelio raquítico, bendito sea el Señor, y comercial. El evangelio de Cristo tiene un precio y es la abnegación, aleluya, y la renuncia total a las cosas del mundo. Bendito sea el Señor, y estar dispuesto a soportar lo que sea necesario por aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Pero es más fácil un evangelio light, como lo han presentado no los predicadores,
porque hoy ya quedan pocos predicadores. Ahora tenemos a puros payasos en los altares que no están predicando, sino que están motivando a la iglesia. La iglesia no necesita mensajes motivacionales. La iglesia necesita mensajes que confronten su miseria, que le hagan ver que son viles pecadores, miserables, y que necesitan de la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor, que necesitan comprar oro, aleluya, refinado en fuego. Bendito sea el Señor, que solamente está en el reino de Cristo. ¿Por qué ese evangelio, ese modelo que se ha tomado en los últimos tiempos? Hoy yo veo que predomina la iglesia de la Odisea. La Odisea decía: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hoy estamos en la última etapa de la iglesia, que es la Odisea. Si usted ve las 7 cartas en Apocalipsis, representan 7 tiempos proféticos a los cuales entraría la iglesia de la gracia en los últimos días previos a la venida de Cristo. La última carta es enviada a la Odisea. La Odisea dice: yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice: pero tú eres pobre, ciega, miserable. Y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hoy en día es el escenario que tenemos. Hoy tenemos gente moviendo mucha plata, gente con mucha influencia, con mucho poder social, con mucho populismo, pero que no tienen en lo más mínimo al Espíritu de Dios. Hoy tenemos gente que al Espíritu Santo sabe dónde lo conocieron, en un seminario, pero no saben quién es Él. El Espíritu Santo no es una teoría, es una persona. Alabados a Dios para siempre, y que vino a guiar a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. Alabados sea el Señor. Es la tercera persona de la Trinidad, es el verdadero y auténtico representante de Dios en la tierra. Se llama Espíritu Santo. ¿Le gusta el diablo o no le guste? Y no confunda una cosa. Hay teologías diciendo que todos tenemos al Espíritu Santo el día que aceptamos a Cristo. Están equivocados. Ese no es el evangelio que Cristo predicó, ni tampoco lo que Juan el Bautista enseñó. Si así fuera, hermanos, qué sencillo sería esto, ¿verdad? La iglesia del primer siglo había aceptado a Cristo, tenía el evangelio de Jesús, estaba el Espíritu de gracia en ellos, el Espíritu de salvación, pero le faltaba algo, que era la llenura del Espíritu. Ellos no podían hacerle frente al diablo y al mundo sin la ayuda divina de Dios. Juan el Bautista habló de los 2 bautismos, hermanos. Juan predicaba en el río Jordán y bautizaba en agua. Pero Juan habló de un bautismo que muy pocos han logrado entender. Y él dijo: detrás de mí viene alguien mayor, de quien yo no soy ni siquiera digno de desatar su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús le respondió a un sumo sacerdote de la ley que fue a él de noche a preguntarle, y le dijo: maestro bueno, sé que vienes de Dios, porque las cosas que haces nadie las puede hacer si Dios no es con él. Nicodemo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ir o heredar el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? De los 2 bautismos. Yo creo en el bautismo del agua, es importante, pero también creo en el bautismo del Espíritu, porque está en la Biblia. Hay gente que no cree
que no crea, ese es su problema, ese es su asunto, ese es su rollo. Pero yo creo en lo que la Biblia dice y enseña, no lo que dice fulano, perengano, no lo que opinan por allá, eso sale sobrando. Yo quiero lo que enseñó Cristo y sus santos apóstoles que fueron antes de vosotros. Bendito sea el Señor. Jesús profetizó en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús profetizó que cuando viniera la llenura, la investidura del Espíritu Santo, la iglesia recibiría poder. ¿Usted sabía que antes de la investidura del Espíritu Santo la iglesia primitiva tenía miedo? Estaban abrumados por la persecución. Unos se escondían, estaban preocupados por la masacre de sus hermanos. Había incertidumbre, había inquietudes, había muchas cosas en ellos, porque miraban el conflicto que se había, amados hermanos, salido de control. Bendito sea el Señor para siempre. Pero sabe, el Espíritu de Dios vino sobre ellos en el día de Pentecostés, en el aposento alto, vino sobre la iglesia, y salió un hombre de Dios, un joven llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. Y confrontó al Sanedrín judío y lo mataron. El primer mártir fue un joven llamado Esteban, que desafió al Sanedrín judío con una sabiduría no humana, sino sabiduría de allá arriba. Y a Esteban le prosiguió el apóstol Pedro. Sí, aquel mismo que había negado a Cristo antes de la investidura, aquel mismo que había cometido errores, aquel mismo que había sido señalado tal vez por sus hermanos, bendito sea el Señor, aquel mismo que se había hundido en el mar, bendito sea el Señor, ahora sale después de haber sido investido y confronta al Sanedrín judío con una palabra poderosa, y 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo en su primer mensaje. Alabados a Dios. ¿Qué le había pasado a Pedro? Es que el Espíritu del Nazareno estaba sobre Pedro. Y no nos iríamos hoy prosiguiendo la historia. Aquellos que estaban abrumados, preocupados y turbados por lo que estaba pasando en cierta ocasión, ahora los encarcelaban, los azotaban, les prohibían predicar en el nombre de Jesús, y salían de una cárcel no lloriqueando, salían contentos, gozosos y alabando a Dios, porque no se sentían dignos de padecer por la causa de Cristo. ¿Qué les pasó a ellos? Bendito sea el Señor. Es que cuando el Espíritu viene sobre un hombre, hay un cambio radical, hay un nacimiento de nuevo. Alabados a Dios, porque el que produce el nacimiento en el hombre es el Espíritu de Dios. Jamás creeré que alguien me diga que tiene el Espíritu de Dios y no veo un fruto en él, una evidencia de un nacimiento genuino. Jamás. Porque el día de Pentecostés marcó la historia de la iglesia. Hubo un antes y un después. Aquel Pedro que se había equivocado, aquel Pedro que había mentido, aquel Pedro que había dudado, ahora tenía poder y autoridad, y solamente bajo su sombra los enfermos eran sanados. Alabados a Dios para siempre, porque él recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un cuento de hada, no es una teología barata y raquítica. El Espíritu Santo es una persona, y cuando usted le abre la puerta de su corazón, Él entrará y gobernará su vida y la guiará a la palabra de Dios. Porque eso vino.
el Espíritu Santo no es un adorno en la iglesia, no es un florero, no, de exhibición. El Espíritu Santo es un maestro, es un guía. Jesús dijo: yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, sino que os rogaré el Padre para que envíe a vosotros al Consolador, el que os guiará a toda justicia y a toda verdad. Alabado sea su nombre para siempre. Usted preguntará: ¿es importante el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Mi Biblia dice: no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. ¿Qué es lo que lo hace a usted distinguir que es propiedad de Dios? Es que usted no tiene el espíritu del mundo, usted tiene el espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces pregunto: ¿es importante el Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Y por qué muy poco se habla al respecto en el siglo XXI? ¿Por qué lo han tenido tan oculto este tema de gran relevancia para los últimos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque al diablo, que Dios lo reprenda, no le conviene. Él no quiere que usted sepa que el Espíritu Santo le está buscando, que el Espíritu Santo quiere morar en usted, quiere posar en su vida, pero que Él exige obediencia, integridad, santidad. La gente se pregunta: ¿pero por qué yo no lo recibo? ¿Te has santificado? ¿Te has separado del mundo? ¿Has hecho un esfuerzo por no parecerte al mundo? ¿Has propuesto en tu corazón, como Daniel, no contaminarte? Hay gente que no quiere dejar el mundo y de revolcarse con los demonios y el pecado, pero quiere recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, yo he entendido por la Escritura, que no lo recibe cualquier guachi y come tortilla. Lo recibe alguien que realmente está arrepentido con su corazón y que añora ardientemente hacer la voluntad de Dios, honrarle al Dios de gloria. Y Dios viene a ayudarle, aleluya, a cumplir lo que humanamente no se puede. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que, aunque lleve años, nunca ha tenido la intención de agradar a Dios. Pero hay gente que ha llegado con el anhelo de agradar a Dios y ser como Dios quiere, y se ha dado cuenta que no es fácil humanamente, pero que con la ayuda de Dios todo es posible. Porque para el que cree, todo es posible. Yo les pregunto en esta noche, ustedes han leído la Biblia también, ¿cuántos dice la Biblia que recibieron la investidura o la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Cuántos? 120, hay un aproximado. Otra pregunta: ¿lo recibieron unos cuantos de los que estaban en el aposento alto? ¿O todos? ¿Cuántos? ¿Está seguro? Lo recibieron todos. ¿Sabe por qué lo recibieron todos? ¿Se ha preguntado por qué hoy en día, aunque el Espíritu se derrame, la mano lo reciben unos cuantos? Es la incógnita de muchos. ¿Por qué nada más unos cuantos? A veces nada más 1, 2, 3. Porque el día de Pentecostés, los que estaban en el aposento alto, escucha bien, se celebraba en Jerusalén una fiesta solemne llamada la fiesta de Pentecostés o de los primeros frutos. O sea,
que mientras muchos comían, amados hermanos, bebían y se divertían, un grupo de personas estaba encerrada orando a Dios y ayunando porque dice la Biblia, especifica qué estaban haciendo. Lo del aposento alto, ¿qué estaban haciendo? La Biblia dice textualmente qué estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Dice la Biblia que estaban esperando la promesa. ¿Cuál promesa? Estaban esperando la promesa. Todos recibieron porque todos esperaban lo mismo. ¿Por qué mucha gente no recibe? Porque unos están aquí, unos por una cosa, otros por otra cosa. Unos están por el problema que tienen, unos están aquí por la vaca que se le enfermó, otros están por el tío que está en cama, otros están por cualquier otro intelecto, pero no están por Cristo. Alabados a Dios para siempre. Pero cuando usted está por Cristo, entonces las cosas cambian, el panorama cambia. Alabados sea Dios para siempre, y el Espíritu de gracia se mueve sobre su vida. Escucha bien, hay gente que está, y unos están esperando, unos están por un ministerio, otros están por un don, unos están porque quieren hablar en lengua y hablan de más luego. Otros están porque quieren presumir el ministerio evangelístico, el pastoral. Están por diversas cosas, pero no están. El primer paso no es un ministerio, no es un don. El primer paso es la llenura del Espíritu para hacerle frente a las obras del diablo en el nombre de Jesús y ser vencedores. La gente ha creado en su pensamiento un concepto erróneo. Hay gente cristiana que piensa que si no tiene don y no tiene ministerio, él se muere y no es salvo. Yo les pregunto a ustedes, y perdónenme el cuestionamiento, pero yo estoy haciendo lo que el Espíritu me dice que haga. Y no es que sean malos los dones, no es que sean malos los ministerios, no, yo estoy poniendo la cosa en su orden, porque Dios es un Dios de orden. Amados hermanos, y la gente está esmerada por un don, por un ministerio, y buena cosa anhela y desea, dice Pablo. Pero el asunto es que primero es lo primero. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no pasarnos toda la vida cometiendo horrores. Porque hay gente que dice, es un error. No, hay gente que no comete errores, comete horrores. ¿Por qué? Porque nunca le ha dado prioridad al Espíritu Santo. Nunca se ha preocupado por el Espíritu Santo, porque le hicieron creer que Él ya lo tiene, que Él ya lo tiene. Dice mi Biblia textualmente, y sé que hay enemigos de la Biblia en el día actual que se dicen ser cristianos. Hay gente que no cree en las manifestaciones del Espíritu. Yo no tengo problema con eso. Yo estoy hablando Biblia. Dice mi Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que le fueron repartidas lenguas como de fuego. Y cada quien empezó a hablar en diversas lenguas. ¿Verdad? Fue una señal manifiesta. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es un don que viene de allá arriba. Amados hermanos, yo creo en todas las manifestaciones del Espíritu en su esencia, porque están en el nuevo pacto plasmada. Si alguien no cree, es un anatema, hereje y apóstata, que ha apostatado de la fe en Cristo Jesús.
Yo creo en el ministerio quíntuple que está vigente, porque hay gente que no ha entendido qué es ministerio. Hay gente que tienen un pleito hoy en día, los neófitos del siglo XXI tienen un pleito si hay apóstol, si hay profeta o no lo hay. Mi Biblia dice que sí lo hay y los hubo en la iglesia del primer siglo, y esto sigue vigente hasta que Cristo venga, porque los constituyó Jesús, no fue la iglesia, no fue el concilio de Jerusalén, fue Cristo. A uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, aleluya, maestros. Bendito sea el Señor, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Sé que mucha gente se enojará con Sabino Barrientos, pero yo estoy predicando Biblia. No estoy hablándole un cuento que me contaron por allí, escuché por allá, no. Estoy hablándole el evangelio bíblico apostólico. Los ministerios están vigentes hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Los dones están vigentes hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es la palabra. El problema somos nosotros, que estamos llenos de orgullo, de arrogancia. Estamos llenos de tanta podredumbre. Gente que se cree tan sabio que perdió la cordura. Bendito sea el Señor. Y como profetizó de ellos el apóstol Pablo, queriendo ser sabios, se volvieron necios. Alabados a Dios, porque Dios los entregó, aleluya, una mente reprobada. ¿Por cuánto rechazaron la verdad de Cristo Jesús, Señor nuestro? Iglesia, preparémonos para el encuentro glorioso con Cristo, porque Cristo aparecerá en cualquier momento. Y si no estamos preparados, ¿qué va a ser de nosotros? Dios tenga de nosotros misericordia. Dios tenga de nosotros misericordia, porque hoy, hermanos, la gente dice que tiene al Espíritu Santo y viven peleándose como el perro y el gato. Dicen que tienen al Espíritu Santo y no se llevan con los cristianos de la siguiente cuadra. Dicen que son cristianos y se encuentran en el supermercado, en el centro, en la calle, y se andan arronzando como animales y no se saludan. Pero dicen que son cristianos. La Iglesia Católica, que ha sido genocida desde hace siglos, también dice que es cristiana. La Iglesia que ha sido idólatra, la Iglesia Católica, que está manchada de sangre en toda su historia, y dice que es cristiana también. El diablo también dice que es cristiano. Alabado sea Jesús, para siempre a Dios gracias, que al cielo irán solamente los lavados con la sangre del Cordero, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Con esto quiero cerrar mi mensaje en esta noche. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esta revelación? Esta revelación a mí me hizo reflexionar muchas cosas. El cristiano es muy confiado. Cree que porque ya tiene a Cristo, porque ya lee la Biblia, porque ya ora, porque ya esto, y cae en la autoconfianza. Y eso es muy peligroso. Eso ha destruido pastores de fama internacional. Ha destruido predicadores de renombre. La autoconfianza. Que creen que porque ya Dios los usa, que porque Dios los llamó, que porque Dios los escogió, porque Dios los levantó, ellos piensan que nunca pueden caer. Pero dice un dicho, el que sube como palmera, como coco puede caer. Por lo cual debe de tener mucho cuidado. El hombre de Dios debe de estar velando toda su vida como un fiel y buen siervo de Dios. Iglesia del Señor, procuremos con diligencia y miremos bien cómo andéis. Andad como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy tenemos gente que está en contra de los dones
Dicen que si hablan en lenguas, para ellos es un pecado. Yo no sé qué es lo que leen estos neófitos o qué evangelio es el que han recibido, pero no es el evangelio de Cristo. En el evangelio de Cristo, la iglesia primitiva profetizaban. En la iglesia primitiva hablaban en lenguas. En la iglesia primitiva había sanidades, había milagros, había discernimiento de espíritu, había don de ciencia, había palabra de sabiduría. Todos los dones fueron manifiestos en la iglesia primitiva, en los apóstoles que fueron antes de vosotros. ¿Cómo nosotros negaremos una verdad tan clara? Dios nos libre. Hay gente que habla tonteras porque escuchó por allá a alguien, pero no porque él tenga el conocimiento. Y porque escuchó una tontería por allá y viene acá, y es que esto, y es que aquello. ¿Tú sabes lo que estás hablando? ¿Tú sabes lo que estás enseñando? Para hablar tienes que tener pruebas contundentes de lo que vas a hablar. No se trata de pararse aquí y venir a hablar bobadas. Se trata de hablar la palabra de Cristo con transparencia. De hablar el evangelio de Jesús. No lo que pensaron algunos de nuestros ancestros, porque puedo decirles que muchos de nuestros ancestros se equivocaron, erraron en la palabra, porque no entendieron este santo evangelio, este santo libro sagrado, no lo comprendieron, alabados a Dios, porque ellos no entendieron que esto no es cuestión de bendito sea el Señor, de ciencias humanas. Esto es cuestión de allá arriba del cielo, que de allá viene la sabiduría y el conocimiento. Porque tenemos que reconocer que hay dos tipos de sabiduría. Dice, Jesús dijo que la sabiduría del hombre es una sabiduría animal y diabólica. Pero está hablando de la sabiduría de los hombres. Pero la sabiduría que viene de Dios es un maná del cielo. Porque esa sabiduría nos conduce a la vida eterna. Hacia allá arriba. Yo no le voy a cansar más en esta noche. Hermanos, esta experiencia Dios la permitió en mi vida para que ambos, todos como pueblo, reflexionemos. Todos pensamos en la venida de Cristo, pero hemos pensado en algún momento, y si Cristo viene, yo me quedaré. Y si Cristo viene y yo no me fuere con Él. ¿Se ha puesto a pensar si ha vivido una vida realmente agradable a Dios? ¿O ha vivido una vida agradándose a sí mismo? Porque hay gente que ha vivido agradándose a sí mismo y se engaña a sí mismo creyendo que está agradando a Dios. Hay gente que dice, yo hago la voluntad de Dios, y es mentira. Siempre ha hecho su propia voluntad. Y cuando las cosas no salen, ¿cómo te das cuenta? Cuando las cosas no salen como él esperaba, ya entonces cambia. Como el camaleón se camuflajea. Hay gente que se desmoraliza, se enoja, se frustra cuando las cosas no salen como ellos. Pero dicen que están esperando la voluntad de Dios. Es una vil mentira. El que espera en la voluntad de Dios, salgan como salgan las cosas, glorifica a Cristo y da gracias a Dios por ello, porque Él sabe que todo lo que el diablo hiciere obra para bien. Que todo lo que sucede obra para bien. Todo lo que pasa obra para bien, hermano. Todo nos ayuda. Bendito sea el Señor para siempre. Sabe, yo no le canso más. Si yo le preguntara cuántos de ustedes quisieran entrar al periodo de la gran tribulación, yo sé que todos responderían que nadie, porque nadie quiere quedarse a ese día terrible. Todos queremos irnos con Cristo, ¿verdad? Y iglesia, todos queremos ir con Cristo y aún estamos a tiempo. Aún se puede, porque mientras hay vida,
hay esperanza. Alabado sea el Señor. Estamos a tiempo de empezar a prepararnos, a arreglar cuentas con Dios, empezar a velar para el encuentro glorioso con Cristo, para que Él nos halle velando como un buen siervo, para que no nos halle como ociosos y perezosos y todo lo que termine en oso, para que Él nos halle velando, esperando su gloriosa venida. Hay una alabanza que yo escuché en una ocasión que ya muy poco se canta: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Para los que estemos preparados será una mañana o un día glorioso. Para el que no esté preparado no podemos decir que va a ser glorioso, ¿o sí? ¿Verdad que no? Porque va a ser un día de espanto y terror. Pero para los que estemos preparados realmente será un día glorioso, una mañana hermosa, porque iremos a las bodas del Cordero. Yo no le voy a cansar más, hermano, en esta noche. He compartido esta experiencia corta, pero yo creo que es comprensible. ¿Sabe? Hermanos, hoy estamos a tiempo, hoy hay oportunidad. Cuando yo volví, yo recuerdo, amados hermanos, que para finalizar esa experiencia, antes de finalizar, el Señor me habló y me dijo: Sabino, solamente te estoy mostrando lo que sucederá después que yo tome a mi iglesia. Habrá la desolación más grande en la historia de la creación humana, y habrá el llanto y el desespero sin consuelo alguno, como jamás lo haya vivido un ser humano, porque mi Espíritu Santo le será quitado. Somos bienaventurados porque el Espíritu Santo aún está con nosotros. Póngase de pies en esta noche. Viendo muchas cosas en esta noche y avanza aquí. Él está cambiando, está transformando, está liberando en esta noche. Él está sanando tus heridas. Él está sanando tu corazón. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él está obrando en tu ser en esta noche. Él ha venido a sanar, a libertar. Él ha venido a fortalecerte. Él ha venido a ayudarte. Él ha venido a salvarte. Él ha venido a sanar tus heridas, a curar tu dolor. Él ha venido a sanar todo aquello que hay en tu interior. Él ha venido a traer un bálsamo de su gloria sobre ti. Él ha venido a operar, a obrar poderosamente por medio de su Espíritu Santo. Él ha venido a llevarse todo cansancio, toda debilidad. Él ha venido a llevarse toda obra de las tinieblas. Él ha venido a desarraigar de tu vida toda pereza espiritual, toda debilidad. Él ha venido a llevarse toda duda. Él ha venido a desarraigar de ti toda perturbación. Él ha venido a obrar en ti por amor y por misericordia. Él está aquí en esta noche.
Él está sanando, está liberando, está restaurando. Él está obrando poderosamente. Aleluya. Hay fuerza nueva para alguien que estaba cansado. Hay fuerza nueva para alguien que sentía que ya no podía. Hay fuerza nueva para alguien que sentía desmayar. Hay fuerza nueva para alguien que quería renunciar. Hay fuerza nueva para alguien que se estaba dando por vencido. Hay fuerza nueva para seguir peleando la buena batalla de la fe. Hay fuerza nueva para hacerle frente a las fuerzas del enemigo. Hay fuerza nueva para pararse en la brecha. Y la mansa que va la basa. Poder de Dios ahora, poder del Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay milagro, hay liberación, hay restauración. Él está llenando en esta noche. Él está llenando el vacío en tu corazón. Él está llenando con su presencia. Él está llenando con su Santo Espíritu. Él está llenando, alabado sea su nombre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Cristo glorioso. En el nombre de Jesús. Dile gracias, Señor. Dile gracias, oh Dios. Porque hoy tú me has hablado. Dile gracias porque hoy tú me has visitado. Y dile gracias, Jesús. Gracias, Cordero Divino, en ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Dios ha hecho milagros en esta noche. Dios ha obrado sanidades, milagros, liberación y restauración en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú has venido a despejar toda duda a través de tu palabra y has venido a contestar preguntas a través de tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta congregación, por este pueblo que tú has levantado aquí para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento, por lo que nos ha concedido, por su gran amor y misericordia. Damos gracias a Dios porque creemos y sabemos fielmente que Dios habla a tiempo y también fuera de tiempo. Nos habla por amor, por misericordia, hermanos, porque Él conoce todas las cosas.
pero Él nos habla porque nos ama, y nos ama tanto que no quiere que el día que Él venga nos quedemos. Él quiere que entremos juntamente al reino de los cielos. Sin más preámbulo, ha sido un privilegio de parte de Dios y un honor estar con ustedes acá, aleluya, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco infinitamente a Dios por esa oportunidad y agradezco a nuestra hermana, sierva del Señor, en conjunto con su esposo, el siervo de Dios, y que han tomado a bien hacer esta invitación a este humilde ministerio. Y gracias también a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque con la ayuda de todos ustedes este tipo de eventos se hace posible. Alabado sea el Señor para siempre. Que Dios me les bendiga a todos de una manera muy especial. Agradezco las atenciones que nos han brindado. Agradezco todo lo que nos han dado, lo que han hecho durante estos días de evento por nosotros. Sabemos que somos inmerecedores, pero gracias porque se han esforzado para brindarnos lo mejor que han podido. Créanme lo que me voy sumamente agradecido en mi corazón. Que Dios me los bendiga poderosamente. Que Dios me los guarde, que su paz sea siempre con cada uno de vosotros. Sin más preámbulo, Dios bendiga a nuestros hermanos de la agrupación musical, al ministerio musical. Que Dios les bendiga en gran manera, aleluya, poderosamente también. Que Dios los colme de abundantes bendiciones, porque todos somos un equipo de trabajo y formamos parte de este trabajo para la obra del Señor. Que Dios me les bendiga abundantemente, créanmelo, y no quisiera soltar el micrófono, pero aleluya, todo tiene un principio y todo tiene un final. Solamente me resta decirle, cuando oren, llévenos en sus oraciones. Oren por la vida de un servidor, la vida de mi amada esposa que me acompaña en esta ocasión con nuestra pequeña traviesa, por cierto, muy traviesa. Ayúdanos a orar por ella, para que Dios vaya obrando y trabajando también, aleluya, en nuestra pequeña Aridaí, por nuestro hijo, nuestro niño de 9 años, Jafet, que no pudo acompañarnos en esta ocasión por asuntos personales o familiares. Pero, aleluya, oren por nuestro hogar y nosotros oramos por ustedes. Oremos los unos por los otros y oren por nuestro hermano Danielito en la cámara, aleluya, bendito sea el Señor. Tal vez algunos los quieran ver, siempre ven los videos y no ven quién es el hermano Daniel. Muy pronto vamos a tener que hacer un trabajo para que nuestro hermano Daniel salga también en las cámaras y vean de quiénes hablo. Nuestro hermano que ha hecho un trabajo muy especial para la obra del Señor y para el ministerio, un arduo trabajo, un esfuerzo grande. Yo agradezco a Dios y también su vida, que Él ha dispuesto el servicio a la obra del Señor. Oren por nuestro hermano Danielito y por nosotros en la familia en Cristo. Dios me les bendiga.